Bienvenidos al Universo Puglia. Vamos a dar la bienvenida a Carolina Villalba, que va a estar en este ciclo con nosotros, hablando de sexualidad, sacándonos todas las dudas, las preguntas que le queramos hacer, bueno, todo lo que envuelve a la sexualidad y a todo su entorno. Así que bueno, vamos a tener el honor de compartir con ella este espacio. Psicóloga y sexóloga Carolina Villalba es quien nos acompaña en este ciclo para conversar en el Universo Puglia. Sean bienvenidos a esta nueva columna del Universo Puglia. Así que acá estamos con Carolina Villalba, dándole la bienvenida en este espacio que vamos a compartir ¿Cómo les y va? saludándola por el cumpleaños. Bueno, muchas Muy gracias. feliz cumpleaños. Muchas gracias. Esperemos que sea un buen año. Sí, así Seguro va a que ser. lo va a Empieza ser. tu año. Sí. Empieza tu año, Carolina. Bueno, hoy vamos a hablar de la Sí, ya como que la palabra, hipersexualización actual versus educación emocional. ya como que la palabra propicia un poco Exactamente. Es de como medio un confusión, ¿no? trabalengua ahí, ¿no? Sí, la palabra es un poco compleja. ¿Qué significado tiene? ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, la hipersexualización Sí. es justamente la sobreexposición, en realidad la definición es amplia, ¿no? Pero se trata o en base a la cantidad de estímulos que están recibiendo las personas, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que están hipersexualizando, es decir, están sexualizando de más o mal, de alguna manera, ¿no? ¿Y esa información por dónde llega? ¿Por las redes, por lo visual? Sí, básicamente estamos observando que hay muchísimas maneras de que llegue, pero sí, en principio es por las redes, por los medios de comunicación, en fin, diversos, ¿no? Y también hay un factor que es de eso que se llama tradición oral, ¿no? De que alguien le dice a alguien y bueno, que se va llevando ese concepto, esa falsa creencia, quizás ese mito, y se transmite, por ejemplo, entre los jóvenes, ¿no? Mira. Puede pasar. Pero bueno, sí, No las son redes... palabras comunes, no están en el lenguaje común, no estas definiciones. A veces es más común escuchar un terian que de repente esta definición. Claro, no es un... Son más técnicas, tienen que ver con la psicología. Capaz que sí más técnicas, o cuando, no sé si con la psicología que sí tiene, pero a veces cuando se hacen titulares para alguna revista o un titular como noticia, ¿no? En algún medio también, cuando se habla de sexualidad, dice, bueno, esta hipersexualización, ¿cómo está afectando? ¿Afecta más a los jóvenes? ¿Qué pasa con, como dice, versus la cuestión emocional, ¿no? Los sentimientos? Porque yo creo que se basa en realidad en la idea de que la sexualidad siempre la vemos como consentimiento, como emoción, ¿no? Más allá de que hay actos sexuales obviamente escindidos de eso, pero en este caso, como es Sí, hipersexualización, de repente está más visto, ¿no? Bien. Decime, y esto tiene que ver, ¿por qué dice actual? ¿Por qué la definición actual está involucrada acá? Porque son momentos diferentes, de repente la hipersexualización antes era de otra manera, o llegaba de repente solo por la gráfica y no por todo lo que hay ahora, que tenemos las redes, tenemos las pantallas, la alta definición, todo lo que antes, yo tengo 47 años y no soy de la generación de los chicos que hoy pueden tener todo eso. Inclusive había información que no llegaba directamente. Exacto. O sea que no había forma de acceder a eso. Exacto. ¿Actual será porque es diferente también? Sí, porque está, de repente hay más acceso a, como decías tú, a estas herramientas o estos elementos, sobre todo el celular, que es una de las herramientas básicas Sí, todo el para tiempo. esto, porque no estamos solo hablando de porno, ¿no? De contenido pornográfico, sino que estamos hablando también de la exposición del cuerpo, esto que se llama sexting, ¿no? Que son los chicos que se mandan fotos desnudos o teniendo prácticas sexuales a través del celular. Muchos de ellos ni siquiera se han iniciado sexualmente, es decir, es una práctica como un juego, podríamos decir, de algún Sí, modo. que a veces están viendo cosas que no experimentaron. Claro, pero Que sí. están en ese juego sexual y de repente nos llevaron, no se involucraron todavía sexualmente. Es eso que decimos un poco de hay que sentirse antes que mostrarse, ¿verdad? ¿Mirá? Que es
uno de los puntos que, bueno, trabajamos en la hipersexualidad, ¿no? Que esta cuestión de mostrarse, 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 a través de jalados un poco por los contenidos, por los paradigmas, los modelos de referencia, que a la vez se reciben también, sobre todo en los jóvenes, pero también en la gente mayor puede pasar de ver contenido erótico, de ver personas, cuerpos, actitudes sexuales y sensuales, y de algún modo querer emularlas o querer replicarlas, pero sin sentirlo uno, sin que sea quizás el modelo sexual de uno. Entonces ahí es cuando se escinde, ahí cuando se separa y ahí es donde vemos el conflicto. O sea que se puede curiosear en cosas que no tienen que ver con lo que a uno le gusta. Sí, y eso ¿No? puede... Mirar un poco. Eso no tiene nada en realidad el porno, de alguna manera, no usaría la palabra educa, pero muestra o te da información o herramientas De las sobre, variantes, ¿no? sobre el acto, sobre los actos, sobre los cuerpos, sobre el acto en sí, pero no sobre el vínculo. El porno no enseña sobre vínculos. Entonces, el porno o contenido erótico erógeno, ¿no? De ese tipo. Y ahí es donde Carolina, tenemos la separación ¿y entre lo estamos emocional. más libres o más presionados? En realidad somos, hoy por hoy, si es en la sexualidad en general, estamos más libres, tenemos más libertad, pero esa libertad no está siendo usufructuada o gozada o disfrutada o de alguna manera no le estamos sacando el mejor provecho por estas limitaciones. Es decir, una cosa es la libertad y otra cosa es la vivencia saludable y usar la libertad como una herramienta adecuada, ¿no? Porque sí que libertad es un término muy amplio y bueno, y hay muchos parámetros de libertad. La libertad legal, ¿no? Claro. La libertad de ser, la libertad Sí, de ahí empiezan decir, a abarcar otras cosas. sí, y la libertad de sentir, porque eso también está en juego, sentir nuestro cuerpo, el placer, si es un placer mío o de otro. Esto de los contenidos y de lo que me dicen que hay que sentir, que hay que hacer, también puede anularnos el deseo, es decir, o modificarlo, tener deseo de sentir algo que quizás no es nuestro. Entonces eso de sentirse, conocerse antes de mostrarse es fundamental. Decime, ¿y la sexualización temprana afecta la autoestima? Seguramente, porque habría que definir qué es temprano, qué tan temprano. Obviamente, dejemos de lado lo que es ilegal, ¿no? Que es erotizar o un niño que recibe un menor. Pero si es temprano, si es un joven, ya mayor de edad, pero joven, que empieza a erotizarse demasiado, sí puede afectar la autoestima de una manera importante, porque, ya te digo, los paradigmas, los modelos de referencia muchas veces son inadecuados. Entonces se miden, se comparan con los objetos de placer o de deseo, o ya varones o mujeres, ¿no? Mujeres con mujeres, varones Claro, con varones. los chicos empiezan a ver empiezan a ver y lo de que tiene el repente, otro. exacto, y empieza la comparación. Y lo que hace el otro. Y lo que hace el otro. Decime, ¿y los padres están preparados para hablar de esto? Mira, ¿Tu la experiencia familia como psicóloga? deberían, la familia es la mejor puerta que tenemos para trabajar con esto, porque tendrían que estar atentos y de hecho es el colchón de contención más adecuado, pero bueno, a veces no sucede porque bueno, la familia también a veces carga con sus propios conflictos, sus propias inseguridades, sus propias miedos, ignorancias, ¿no? preconceptos. Falta de información, falta de educación sexual, que es en esto y es pesan fundamental. Muchas cosas también, a veces la religión, ¿no? Claro, la que no cultura, se el habla. entorno familiar. Exacto. A veces esas cosas también marcan una tendencia. ¿Y qué porcentaje se puede decir de personas que pueden bloquear su sexualidad para cumplir con el mandato familiar? ¿Cuánta gente dice, bueno, esto lo descarto porque en mi casa va a ser un lío presentar esto? ¿Tú dices jóvenes? Sí, jóvenes, no sé, tener 17, 18 años y tener una sexualidad o un despertar hacia cosas que no son lo estándar. Ok. Tener una elección gay, tener... Tú dices una variante, que puedan variar su sexualidad que viene. Que porque como ser ven, heterosexual es como lo mejor visto, ¿no? bueno, Ninguna familia te va a cuestionar la heterosexualidad. puede ser, Pero sí. la homosexualidad, sí.
Bueno, sí, todavía estamos mejor, Estamos hemos mejor. avanzado muchísimo en la aceptación de la diversidad, eso hay que decirlo porque es real, pero sí, todavía acá, tanto en nuestro país como en muchos países, yo creo que en todo el mundo, en cada Sí, región hay ciertos conceptos sobre la diversidad sexual. Pero bueno, eso sí, claro que siempre puede sesgar, sin duda sesga. El quien no puede manifestar su sí, sexualidad libre, obviamente que le va a afectar la afecta. autoestima y de repente hasta lesionar su vida sexual para siempre, porque sí hemos tratado en Ujú, clínica, en nuestro consultorio, pacientes que ya que se casaron, tuvieron hijos y olvidaron su parte homosexual, por ejemplo, ujú, varones, y ya luego después que tuvieron hijos y los hijos tan grandes, como que toman coraje, como digo yo, ¿no? Toman coraje y empiezan a vivir esa parte de su sexualidad que dejaron relegada en un momento, pero con el daño que llevó todos esos años antes de, porque cuando está en terapia uno puede verlos, ujú, de repente de afuera no se nota, entonces si se casó con una mujer, por ejemplo, un varón, si viene la pareja a tratarse a la consulta, muchas veces la mujer sufre muchísimo porque no lo vio venir. Y uno dice, ay, ¿cómo no lo va a ver venir? ¿No? Porque a veces eso en lo público ujú. se puede llegar a pensar que la mujer debería saber, seguro que se dio cuenta, pero hay veces que los miedos son tan grandes y ese personaje que el varón, en este caso, estamos hablando en este tipo de ejemplo, se tuvo que construir, lo hace tan concienzudo o aprendió a evitar determinadas cosas o a compensar con otras. Claro, porque cuando empezamos la conversación hablábamos de todo lo que uno accede como información. Exacto, Entonces uno accede a esa información y uno va viendo las variantes exacto. y uno va sintiendo dónde se siente cómodo, Sí, ¿no? Ahí hablo un poco también desde mi experiencia, ahí está. ¿no? Que yo soy un varón gay, pero viviendo en el interior, tuve que tener relaciones con novias para tapar esa Exacto, homosexualidad y que no se notara. exacto. Entonces yo sabía cuál era mi tendencia o lo que a mí me podía gustar, pero en la oferta, vamos a decir, en la propuesta que uno tiene, uno dice, bueno, me siento mejor acá, mejor allá. Perfecto. Hay gente que logra ir por lo que le gusta y otra cumple con los estándares, ¿no? Sí, Por miedo a caer en un casillero y de totalmente. repente seguir su vida así. Sí, los miedos, bueno, los Sí, miedos han sesgado no solo en el área de la sexualidad, en muchos aspectos, sí. ¿no? Política, ámbitos distintos, hasta intelectuales, niños o jóvenes que eligen una profesión más que otra, porque también hay Ujú, sesgos y hay presión social y falta información y falta educación en esos puntos y en esto que estamos hablando hoy, que bueno, que es un poco de la sexualidad, esta hipersexualidad versus las ujú, emociones. Creo que es fundamental esto de educar, la educación sexual buena, educa no para que aprendan a usar los genitales o para que aprendan a tener sexo. La educación sexual buena enseña valores, esa libertad de toma de decisiones, o debería enseñar a tomar decisiones, a mostrar al chico o a la chica cuáles son las opciones que puede tener y también ayudarla a definirse, si es que no está definido, ujú. su marco sexual, ¿no? Comprensión, colaboración, disfrute, más que genitalidad Más que en el genial. enseñe de la educación sexual. Claro que sí, también vamos en un porcentaje, a enseñar los órganos, ¿no? Ujú. Sexuales, su función Y la y la parte interacción, reproductiva y todo eso, por supuesto. Pero bueno, pero si no tenemos esa contención, esa parte de la ujú, educación para el amor, para la contención, para sostener un acto, así sea un acto sexual único, ¿no? Porque eso tampoco es que estamos, entonces hay que educar para ujú. relaciones eternas ni para el amor eterno. Pero igual, aunque sea un acto sexual único o ocasional, el tema del respeto, del poner límites, de la autoestima, la valoración de uno, validar y valorar al otro, es muy rico, Y ¿no? decime, ¿puede pasar que una persona se sienta atraída por otra persona y sea como su única experiencia, su único sentimiento, y que desde su lado, por ejemplo, no siente una orientación gay? Que una persona, porque a veces puede jugar más lo emocional
¿no? O sea, Sí, enamorarte de una persona, sí. sentir que tenés afinidad con esa persona, ganas de estar con esa persona, pero no te definís como una persona gay. Es como que es puntualmente esa relación. Tú dices que te gusta una persona, te llama Claro, la si la atención una persona persona entra y sale de esa eróticamente. relación, ¿se lo puede definir como una elección gay? Si entra y sale y tienes relaciones sexuales, Sí, contacto íntimo sexual, sí. con disfrute, con goce y con conexión, Ujú. hay diversidad en la diversidad. Y mismo mira, hay un reloj que me gustaba mucho decir porque es bien gráfico. El reloj que tiene el 6, es decir, el 12, 6, Sí, 3 y 9, ¿no? sí. Entonces, en unos viejos libros que uno estudió, ahí tenías todas las posibilidades dentro de lo que es las variantes normales de la Ujú. sexualidad, que sería, el 12 era, si no me equivoco, el 12 era heterosexual puro, que no hay puro, ¿no? Pero era heterosexual puro. El 3 sería un bisexual, el 6 homosexual, y el 9 sería bisexual entre también las dos, entre heterosexual y bisexual. Y después los intermedios sería, si estabas en heterosexual hacia bisexual, podría ser heterosexual, preferentemente heterosexual O sea que hacia bisexual. dentro de la Y media así, también está la tendencia a un lado o al otro. sí, es que tenemos Mira qué una teoría divertido que eso. nadie es puro. Ujú. Hay una teoría en lo que uno estudia en la sexualidad, sexología clínica, y ahora en neuropsicología también, que nadie es puro, todos tenemos de ¿Qué quiere decir alguna, eso? Que la que no hay una heterosexualidad no es cien heterosexual por pura, ciento. que es Claro. preferentemente, que muy preferentemente heterosexual puede ser, Mira, o muy preferentemente homosexual puede ser, o bisexual, que es también una de las con una orientaciones, variante dentro de la bisexualidad. también. Claro, Ujú. un bisexual, definido bisexual, claramente puede tener orgasmo, puede tener disfrute, le gusta una mujer, le gusta un hombre, Claro, pero prefiere con los hombres o por- prefiere con las mujeres. porque lo que se da dentro de la bisexualidad, cuando un hombre está con otro hombre, es una variante que de repente no está entre una mujer y otra mujer. Entonces, Sí, el tema de la penetración a veces también genera esa diferencia, ¿no? Es muy común que la gente pregunte qué rol tiene, si activo o pasivo. exacto. Entonces, el varón gay, muchas veces la gente le da curiosidad saber qué rol tiene. Sí, Y hay gente gay que tiene los dos roles, que no tiene un rol, y hay otra que elige tener un rol. exacto. Y muchas veces pasa en la heterosexualidad, varones que salen con su novia o tienen su mujer y después rompen la relación o lo que sea y tienen experiencias con un varón y eligen, vaya a saber qué. Vaya a saber qué. Eso no, Pero no se es no más está, o menos bisexual. no, eso es práctica. Eso es práctica. Eso es decir, es lo gusto, es sobre gustos, como dice, ¿no? Exacto. Sobre gustos no hay nada escrito. Porque Quizás creo ese que, gusto sea preferente, pero ese gusto puede cambiar. Pero sí lo que sí hay, Clara, perdona, pero sí hay sí, para dejar claro, es una tendencia a ser pasivo o activo. Y ujú. eso no quiere decir que seas penetrador el activo. Ah, mira, otra, Otra, sí, mira todo lo que estamos hay mucha aprendiendo, ¿eh? variante, mucha variante. ¿Por Con la qué? sexóloga, todo lo que nos pone. Porque te explico por qué. Porque puede ser que en una pareja, por ejemplo, homosexual, eh, el activo sea el que le gusta recibir la penetración, porque es más activo en su conducta, más dominante, quiero decir, ¿verdad? Exacto. Es decir, porque tengan pene no quiere decir que el que penetra es el dominante. El otro puede darle directivas, por ejemplo, o tener un carácter en la relación donde se note que el que dirige la batuta, como se dice, O sea que aunque es, esté, es el que quizás exacto, recibe la penetración y quizás él no desea penetrar, puede pasar, pero su su rol postura, es su postura, de mando. sí, y su directriz viene por ahí, ¿entendés? Qué Se genial, ríe. me ¿De qué se encantó. Está reirá? muy bueno. Quien solo se ríe, No, no, me río porque es verdad, yo no lo había visto desde ese lado, claro, ¿no? Que el activo puede ser no el que penetra, sino el que tiene el mando en, y sí. en esa circunstancia, en ese encuentro.
Qué lindo saber todo esto, ¿eh? Está muy bueno. Está Bueno, muy... de eso se trata, que está bueno hablarlo así porque en estas conversas es que uno puede No, preguntar y cosas. hay muchas dudas frente a todo este tipo de cosas. Claro, y eso es lo que genera después insatisfacción y genera también problemas en los círculos donde las personas que tenemos diversidad tenemos que estar explicando y también, ¿sabes para qué molesta bastante esto de no saber? Para los chicos que están buscando pareja en Exacto. un bar, es decir, chicos que buscan chicos o chicas que buscan chicas, a veces es difícil cuando todavía están en pañales en estas cosas Ujú, del amor, ¿no? De los líes, ujú. de la búsqueda de la seducción, Y, puede pasar que, bueno, que no encuentren justamente el par porque están con eso de, ¿tú sos pasivo? O sea, claro, es esas lo que yo te decía, el miedo al casillero. La gente sí, tiene esa cosa de no querer pertenecer a un grupo o al otro y a exacto. veces no disfruta de su sexualidad. Y eso es lo más triste, porque de hecho todos tenemos un lugar para disfrutar, todos tenemos un lugar Ujú, de resguardo y todos tenemos el derecho a tener ese lugar y estaría buenísimo que tuviéramos las herramientas adecuadas y poder manejarlas, ¿no? Sobre todo medirlas, por gente adulta, ¿no? Darnos cuenta. Tenemos parámetros qué lindo, de equilibrio. Entonces, de si le información. damos Mm, la fórmula, las personas más o menos se miden, uno sabe, exacto. uno en otras cosas sabe, ay, sí, ando mal, nada, pasa que no comí, o comí Ujú, esto, comí lo otro, por eso me cayó mal. Y bueno, yo ahora ya sé que tengo que tomar esto, lo otro, y voy a tener que pasar unos días para recuperar esto, etcétera, ¿no? Esos procesos que son mentales, emocionales, también uno lo puede evaluar con los vínculos, con el sexo. Es igual, es decir, tenemos una mente que saca conclusiones, pero hay que enseñarle, darle las herramientas para que lo haga. lindísimo. Bueno, compartimos esta charla maravillosa con Carolina Villalba, psicóloga, sexóloga, amiga, bueno, ahora en el universo Puglia, y nos vemos con Ahora, otra conversación. en el otro bloque que viene vamos a Sí, hablar les traje unas cositas para mostrarles, novedades. novedades, y vamos a hablar de los artículos al servicio de la cultura erótica unos minutitos más. Mm.